El odio de Ricardo Montero era una obra de arte construida a lo largo de 10 años. Cada día añadía una nueva pincelada de amargura, un trazo más de resentimiento, hasta crear un oscuro y retorcido tapiz con un único propósito, la venganza. Cuando forzó a la hija de su enemigo a casarse con él, creyó que estaba enmarcando su obra maestra. No sabía que en su noche de bodas, la inocente prisionera que había elegido para su jaula de oro le entregaría un secreto devastador. Un secreto que no solo haría añicos su lienzo de venganza, sino que lo obligaría a proteger la única pieza de arte que de verdad importaba, una nueva vida. Antes de comenzar, dale like a este video. Suscríbete al canal y comenta ahora ahí en Baixo desde donde lo estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a contar historias más poderosas. Que tu vida esté llena de bendiciones si te suscribiste al botón de abajo que dice suscribirse o suscribirme. Ahora, comencemos. Ricardo Montero era un hombre tallado en hielo y acero, cuyo corazón había sido reemplazado por un reloj de precisión suizo que medía el tiempo en pérdidas y ganancias. A sus 34 años, se movía por el mundo de las altas finanzas con la gracia depredadora de un tiburón en aguas infestadas. Su nombre era un sinónimo de poder, de tratos despiadados y de un éxito tan rotundo que resultaba casi obsceno. Pero bajo los trajes de 1000 euros y tras los cristales de su oficina panorámica en lo alto del rascacielos más imponente de la ciudad, se escondía una herida que supuraba desde hacía una década. Una herida llamada Armando de la Riva. El recuerdo era tan nítido como el día en que ocurrió. Tenía 24 años, lleno de una ambición ingenua, y observaba a su padre, un hombre bueno y demasiado confiado, firmar el papel que entregaba las riendas de su empresa familiar a su mejor amigo y socio, Armando. Ricardo había rogado a su padre que no lo hiciera, que viera la codicia tras la sonrisa de la Riva. Pero su padre creía en la lealtad. Una semana después, Armando de la Riva utilizó una cláusula oculta para disolver la sociedad. Absorber los activos rentables y dejar a la familia Montero con una montaña de deudas y una humillación pública que los destrozó. Su padre nunca se recuperó, se marchitó como una planta sin sol, muriendo 2 años después con el corazón y el espíritu rotos. En ese funeral, bajo una lluvia fría y persistente, Ricardo hizo un juramento silencioso. No descansaría hasta que Armando de la Riva sintiera el mismo dolor, la misma desesperación, hasta que se arrastrara sobre los cristales rotos de su propio imperio. 10 años después, la presa estaba acorralada. Las audaces pero imprudentes expansiones de Armando de la Riva lo habían dejado financieramente expuesto. Ricardo, que había observado pacientemente cada uno de sus movimientos, eligió ese momento para atacar. Compró sus deudas a través de compañías fantasma, ahogó sus líneas de crédito y, finalmente, lo citó en su oficina para la estocada final. Armando de la Riva, ahora un hombre de 60 años con el cabello encanecido y el peso de la derrota en sus hombros, se sentó frente a Ricardo, en el mismo lado del escritorio donde una vez se había sentado su padre. La ironía era tan espesa que se podía saborear. ¿Sabes por qué estás aquí, Armando?, dijo Ricardo, su voz era una seda helada. Armando asintió, derrotado. Lo sé. Has ganado, Ricardo. Arruíname. Haz lo que tengas que hacer. Ricardo sonrió, una curva sin alegría en sus labios. Oh, no. La ruina es demasiado impersonal. Demasiado limpia. Mi venganza requiere un toque más íntimo. He preparado un contrato. Deslizó una carpeta de cuero a través del escritorio. Salvaré tu empresa. Asumiré tus deudas. Te permitiré mantener tu nombre y tu fachada de respetabilidad. A cambio, solo quiero una cosa. Armando abrió la carpeta con manos temblorosas. Sus ojos se abrieron con horror e incredulidad. No. No puedes estar hablando en serio. Mi hija. ¿Elena? Tu hija, confirmó Ricardo. Tu dulce e inocente Elena, de 22 años, recién salida de la Universidad de Arte. La luz de tus ojos. Quiero casarme con ella. Eres un monstruo, exclamó Armando, poniéndose de pie. No te saldrás con la tuya. Prefiero la bancarrota. Ricardo se recostó en su silla, sin inmutarse. Tu bancarrota no sería solo tuya.
Afectaría a tus empleados, a sus familias. Y también a la salud de tu esposa, que, según tengo entendido, es bastante frágil. Piensa en el escándalo. En la vergüenza. En cambio, yo te ofrezco una alianza. La unión de las dos grandes familias, Montero y de la Riva. Un cuento de hadas para las revistas de sociedad. Armando se dejó caer en la silla, destrozado. Sabía que Ricardo lo tenía atrapado. Ella no lo hará. Elena tiene un espíritu fuerte. Estoy seguro de que la convencerás. Por el bien de la familia, dijo Ricardo, saboreando cada palabra. Su plan era perfecto. No solo tendría a su enemigo comiendo de su mano, sino que tendría su tesoro más preciado encerrado en su casa. Castigaría al padre a través de la infelicidad de la hija, una tortura diaria y exquisita. La haría su esposa, la señora Montero, y luego la ignoraría, la aislaría en un mundo de lujo frío, recordándole cada día que era una prisionera, el precio de los pecados de su padre. Elena de la Riva vivía en un mundo pintado en colores suaves y luz dorada. Era una joven cuya alma rebosaba de una creatividad gentil y una inocencia que el cinismo del mundo aún no había tocado. Acababa de graduarse con honores en restauración de arte y pasaba sus días en un pequeño estudio, dando nueva vida a viejos lienzos. Su mundo giraba en torno a su familia, a la que amaba ferozmente, y al recuerdo de su primer y único amor, Javier. Javier había sido un alma gemela, un joven pintor con ojos que veían la magia en lo mundano y un corazón demasiado grande para su pecho. Habían planeado un futuro juntos, uno lleno de arte, viajes y risas. Pero el destino se lo había arrebatado en un abrir y cerrar de ojos, en un trágico accidente de coche un mes antes. El dolor de Elena era una herida abierta, un silencio constante bajo la superficie de sus días. Se aferraba a su trabajo como un salvavidas, encontrando consuelo en la meticulosa paciencia de restaurar la belleza rota. No tenía ni idea de la tormenta que se cernía sobre su familia. Cuando su padre le confesó la situación, con la voz quebrada por la vergüenza, el mundo de Elena se hizo añicos. La idea de casarse con un extraño, con un hombre que quería usarla como peón en un juego de poder, era una pesadilla. No, papá. No puedes pedirme esto. Es mi vida. No tengo otra opción, mi ángel, sollozó su padre. Este hombre es despiadado. Nos destruirá a todos. A tu madre, el SOC podría matarla. Elena miró a su padre, al hombre que siempre la había protegido, ahora reducido a la desesperación. Vio el terror en sus ojos, y supo que no podía permitir que su familia se hundiera. La idea de que su madre enferma sufriera aún más era insoportable. Y en algún rincón oscuro de su corazón, el dolor por la pérdida de Javier le susurró que su propia felicidad ya no importaba. Su futuro había muerto con él. ¿Y si lo hago?, susurró. ¿Si me caso con él? ¿Eso nos salvará? Nos salvará, confirmó su padre. Y así, Elena de la Riva aceptó su destino. Apagó los colores de su propio mundo para mantener a flote el de su familia. Ricardo la conoció por primera vez en la cena donde se anunciaría el compromiso. Esperaba una joven mimada y arrogante. Pero la mujer que entró en el comedor privado era etérea, con grandes ojos color avellana que parecían contener una galaxia de tristeza. Se movía con una gracia silenciosa, como si tuviera miedo de ocupar demasiado espacio. Y cuando le tendió la mano, su toque fue como el de un pájaro asustado. Por un instante, Ricardo se sintió desconcertado. Ella no encajaba en su plan. No había arrogancia que aplastar, solo una fragilidad que, irritantemente, le provocó un instinto protector que no sabía que poseía. Lo aplastó de inmediato. Señorita de la Riva. Es un placer, dijo, su voz era una formalidad helada. Señor Montero, respondió ella, sin encontrar su mirada. La boda fue el evento social del año. Se celebró en una catedral histórica, seguida de una recepción en la finca de los de la Riva. Elena parecía un fantasma hermoso con su vestido de alta costura, moviéndose a través del día en una niebla de resignación. Ricardo fue el novio perfecto ante las cámaras, frío y correcto, con una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos.
El único momento de contacto real fue en el altar, cuando él tuvo que ponerle el anillo. Los dedos de ella estaban helados. Y cuando el sacerdote dijo puede besar a la novia, él se inclinó y sus labios rozaron los de ella en un contacto casto y sin alma que duró apenas un segundo. Para Elena, fue como besar a una estatua de mármol. Para Ricardo, fue extrañamente perturbador. Los labios de ella eran más suaves de lo que había imaginado. El resto de la noche pasó en un borrón de brindis falsos y sonrisas forzadas. Finalmente, se encontraron solos en la suite nupcial del lujoso hotel que Ricardo había reservado. La habitación era enorme, impersonal, con una vista espectacular de la ciudad que a ninguno de los dos le importaba. El silencio era ensordecedor. No te preocupes, dijo Ricardo, aflojándose la corbata, dándole la espalda. Este matrimonio es una farsa en todos los sentidos. Dormirás aquí. Yo tengo una suite contigua. Nuestro contacto se limitará a los eventos públicos. Aparte de eso, preferiría no tener que verte. Sus palabras eran crueles, diseñadas para establecer las reglas de su cautiverio. Pero Elena apenas las oyó. Estaba pálida, temblando, con una mano apoyada protectoramente sobre su abdomen. Reunió hasta la última gota de su coraje. Tenía que decírselo. Era lo único honesto que podía hacer en ese mar de mentiras. Ricardo. Su voz era apenas un susurro. Él se giró, irritado por la interrupción de su monólogo. ¿Qué? Hay algo que tienes que saber. Algo que no le dije a mi padre. A nadie. Lo miró a los ojos por primera vez esa noche y él vio un terror puro en ellos. Se encontró inexplicablemente en alerta. ¿Qué es, Elena? Ella respiró hondo, las lágrimas finalmente cayendo por sus mejillas. Yo, no puedo ser tu esposa. No de verdad. ¿Por qué? Porque no soy solo yo. Hizo una pausa, su voz se quebró. Estoy embarazada. El mundo de Ricardo Montero se detuvo. Las 3 palabras cayeron en el silencio de la suite nupcial como 3 gotas de ácido, disolviendo todo a su paso. Su plan perfecto, su venganza de 10 años, su exquisita tortura, todo se desintegró en un instante. Repite lo que has dicho, ordenó, su voz era un susurro bajo y peligroso, el tipo de calma que precede a un huracán. Elena se estremeció, abrazándose a sí misma. Estoy embarazada. De unas 6 semanas. Ricardo se quedó mirándola, su cerebro de estratega trabajando a una velocidad vertiginosa, tratando de procesar esta nueva variable imposible. La miró, a su vestido de novia, a su rostro bañado en lágrimas, a la mano que instintivamente protegía su vientre. Y entonces, la comprensión lo golpeó con la fuerza de un puñetazo físico. Un mes. Javier, el artista, había muerto hacía un mes. El niño no era suyo. El niño era de otro hombre. El plan no estaba solo arruinado. Estaba pervertido. Era una burla. Había comprado a la hija de su enemigo, solo para descubrir que ella le pertenecía a otro, de la manera más íntima y permanente posible. El hielo en sus venas comenzó a hervir, transformándose en una lava de furia fría y blanca. Se acercó a ella lentamente, como un depredador que acorrala a su presa. Así que la dulce e inocente Elena de la Riva no es tan inocente después de todo. Déjame adivinar. El pintor pobretón, ¿no? ¿El que murió? Ella asintió, sollozando. Lo amaba. Amor, se rió él, una risa cruel que no tenía nada de humor. Has venido a mi cama de bodas con el bastardo de otro hombre en tu vientre. Eso no es amor. Eso es, un desastre muy, muy caro. ¿Qué vas a hacer?, susurró ella, retrocediendo hasta que su espalda golpeó la fría pared de cristal de la ventana. No sé, dijo él, deteniéndose justo frente a ella, invadiendo su espacio, su olor a colonia cara y a ira llenando sus sentidos. Apoyó una mano en la pared junto a su cabeza, atrapándola. Mi primera opción sería anular este matrimonio fraudulento y exponer a tu padre como el mentiroso que es, arrojándoos a ambos a los lobos. Sería delicioso veros suplicar. Ella cerró los ojos, preparándose para el golpe final.
Pero entonces él continuó, su voz un siseo bajo y pensativo. Pero por otro lado, la idea tiene un cierto atractivo poético. Estoy casado con la hija de mi enemigo, que ahora está a mi merced, cargando el legado de un hombre muerto. Un escándalo la destruiría a ella y a tu familia para siempre. Pero un marido compasivo que acoge a la viuda embarazada y a su hijo huérfano, eso me convertiría en un santo ante los ojos del mundo. Sus ojos oscuros brillaron con una luz maníaca. Te quedarás. Serás mi esposa. Tendrás a este niño bajo mi techo, y se llamará Montero. Todo el mundo pensará que es mío, un bebé prematuro nacido de un matrimonio feliz. Y tú, Elena, cada vez que mires a tu hijo, recordarás que vive y respira gracias a la generosidad del hombre al que fuiste entregada. Pagarás por los pecados de tu padre, no con tu infelicidad, sino con la felicidad de tu hijo, una felicidad que yo controlaré por completo. La crueldad del nuevo plan era aún más profunda, más retorcida que la original. La encadenaría a él, no con la indiferencia, sino con una jaula de gratitud envenenada. Ella lo miró, horrorizada, dándose cuenta de que había caído de una pesadilla a otra mucho peor. Eres el diablo, susurró. Él se inclinó, su boca casi rozando su oído. Y tú, querida esposa, acabas de firmar un contrato con él. Y dura para toda la vida. Se apartó de ella bruscamente, dejándola temblando contra la ventana. Se dirigió a la puerta de la suite contigua. Descansa. Tendrás que interpretar muy bien el papel de la novia feliz mañana por la mañana. Y se fue, cerrando la puerta con un clic definitivo que resonó en la habitación como el cierre de la puerta de una tumba. Elena se deslizó por la pared hasta el suelo, abrazando su vientre, el único vestigio que le quedaba de un amor real en un mundo que se había convertido en una aterradora farsa. Su nueva vida, como la señora Elena Montero, acababa de comenzar. Y ya era un infierno. La vida en el ático de Ricardo era como vivir en un museo de arte moderno, vasto, impecable, silencioso y desprovisto de alma. Las paredes eran de un blanco clínico, los muebles de líneas rectas y colores neutros, y las vistas panorámicas de la ciudad se sentían como si la estuviera observando desde detrás de un cristal a prueba de balas. No había un solo objeto fuera de lugar, ni una sola nota de calor personal. Era el reflejo perfecto del hombre que lo habitaba. Para Elena, que venía de una casa llena de libros desordenados, cojines mullidos y el caos amoroso de una familia, era como vivir en la superficie de la luna. Ricardo cumplió su palabra. Ante el mundo, eran la pareja perfecta. Él organizó un comunicado de prensa anunciando con inmensa alegría su inesperado embarazo, atribuyéndolo a la pasión de un amor arrollador. La historia de un bebé prematuro fue plantada, una excusa perfecta para la fecha de parto. En los eventos sociales, él desempeñaba su papel con una perfección escalofriante, poniendo una mano posesiva en la parte baja de la espalda de ella, sonriendo para las cámaras, susurrando algo en su oído que, para los demás, parecía un secreto íntimo, pero que para ella, era una orden o una amenaza. Sonríe, Elena. Tu padre está mirando. Bebe agua. Dicen que el champán no es bueno para nuestro hijo. Nuestro hijo. Usaba esa palabra como un arma, recordándole constantemente que incluso el bebé en su vientre ya no era solo suyo. En la privacidad del ático, la trataba con una indiferencia helada. Apenas se hablaban. Le asignó el dormitorio de invitados más alejado de su propia suite, una habitación tan impersonal como el resto del apartamento. El personal de la casa tenía órdenes estrictas de atender todas sus necesidades materiales, pero la comunicación directa con él era mínima. Sus únicas interacciones eran breves cruces en el vasto salón, donde él la miraba con una mezcla de desprecio y una irritante curiosidad, como un científico observando un espécimen que no entiende. En este gélido ambiente, Ana, la ama de llaves, se convirtió en el único faro de calidez de Elena. Ana era una mujer de unos 60 años, con un rostro amable y ojos que habían visto más de lo que jamás dirían. Había trabajado para la familia Montero desde que Ricardo era un niño, y lo quería con el afecto feroz y frustrado de una madre sustituta. Desde el primer día, Ana trató a Elena con una amabilidad silenciosa y compasiva.
Le traía tés de hierbas para las náuseas matutinas, le dejaba revistas en su habitación y, lo más importante, hablaba con ella. No siempre fue así, ¿sabe?, le dijo Ana un día, mientras doblaban la ropa del bebé que empezaba a llegar, lujosos conjuntos que Ricardo había ordenado comprar online, sin siquiera mirarlos. El señor Ricardo, quiero decir. Cuando era un niño, antes de todo. Reía mucho. Es difícil de imaginar, respondió Elena en voz baja, acariciando la suave tela de un body de cachemira. La rabia es como una armadura pesada, niña. Protege, pero también impide que el sol llegue al corazón. Y ese chico lleva esa armadura desde hace demasiado tiempo. Los primeros meses del embarazo fueron un infierno físico y emocional para Elena. Las náuseas matutinas la dejaban agotada, y el estrés de su situación no ayudaba. Y sobre todo, estaba el duelo por Javier. La pena la golpeaba en oleadas, a menudo por la noche, en la soledad de su lujosa celda. Lloraba en silencio en su almohada, abrazando el último boceto que él le había regalado, el único objeto personal que había traído a esa casa estéril. Una noche, un ataque de náuseas particularmente violento la despertó. Corrió al baño y vomitó hasta que solo le quedaron arcadas secas y dolorosas. Débil y temblorosa, intentó volver a la cama, pero sus piernas cedieron. Se derrumbó en el frío suelo de mármol del pasillo, la oscuridad girando a su alrededor. Se habría quedado allí si Ricardo no hubiera estado volviendo de una reunión nocturna. La encontró tirada en el suelo, pálida y vulnerable bajo la dura luz del pasillo. Su primera reacción fue una fría irritación. ¿Qué tipo de escena era esta? Pero entonces la vio temblar, vio el sudor en su frente. Y el instinto, un instinto que no sabía que tenía, superó a su ira. Se acercó a ella, su rostro una máscara de preocupación contenida. ¿Qué ha pasado? Yo, solo, estoy mareada, susurró ella. Él se arrodilló a su lado, sus fríos ojos de empresario evaluando la situación. Deshidratación. Desnutrición. Puso una mano en su frente. Estaba fría y pegajosa. Sin decir una palabra, la levantó en brazos. Elena se sobresaltó por el contacto. Su cuerpo era duro y fuerte, y olía a noche fría y a poder. Soltó un pequeño grito de protesta. Cállate, te llevaré a tu habitación. La depositó en su cama con una gentileza inesperada. No te muevas. Llamaré a mi médico. Elena quería decirle que no era necesario, que solo necesitaba descansar. Pero la autoridad en su voz no dejaba lugar a la discusión. Media hora después, el doctor Ramos, el médico personal de Ricardo, estaba a su lado, administrándole una vía intravenosa. Ricardo observaba desde el umbral, con los brazos cruzados, su expresión indescifrable. Está gravemente deshidratada y sus niveles de azúcar en sangre son muy bajos, dijo el doctor Ramos en voz baja a Ricardo después de examinarla. El estrés y las náuseas no son una buena combinación. Necesita descansar. Y comer. La nutrición adecuada es crucial en este momento. Para ella. Y para el bebé. Después de que el médico se fuera, Ricardo entró en la habitación. Elena estaba tumbada en la cama, pálida, con la vía intravenosa en el brazo, pareciendo pequeña y frágil en medio de las sábanas de hilo egipcio. Por primera vez, no vio a la hija de su enemigo. Vio a una mujer joven y vulnerable que llevaba una vida. A partir de mañana, Ana se asegurará de que sigas una dieta estricta preparada por un nutricionista, dijo, su tono era brusco, de negocios. Y reducirás tus horas en ese estudio tuyo. Necesitas descansar. Estoy bien, de verdad, protestó ella débilmente. No, no lo estás. Eres la portadora de un futuro heredero Montero, dijo él. Te guste o no, tu salud es ahora, una inversión que debo proteger. Las palabras eran clínicas, desprovistas de emoción. Pero el acto en sí, el médico en mitad de la noche, las órdenes para su cuidado, era un tipo de atención que chocaba con su estudiada indiferencia. Y eso a Elena la confundía más que su crueldad. La primera cita obligatoria con el obstetra fue un ejercicio de actuación magistral. Entraron en la consulta cogidos de la mano.
Ricardo era la personificación del marido preocupado, haciendo preguntas inteligentes al médico, mientras Elena sonreía tímidamente. Pero entonces, la doctora les dijo que era hora del ultrasonido. Elena se tumbó en la camilla y la doctora aplicó el gel frío en su vientre. Ricardo se mantuvo a distancia, cerca de la puerta, como si el procedimiento fuera algo clínico que no requería su participación emocional. Pero cuando la doctora encendió la pantalla y el sonido llenó la habitación, el mundo de Ricardo Montero se tambaleó. Un sonido rítmico, rápido, insistente. Tum tum, tum tum. El latido del corazón de su hijo no nacido. De repente, ya no era una abstracción, una parte de su venganza. Era real. Era una vida. Ahí está, dijo la doctora, señalando una pequeña mancha parpadeante en la pantalla. 10 semanas. Fuerte y sano. Ricardo se acercó a la pantalla, como atraído por una fuerza magnética. Miró la pequeña imagen borrosa, y luego miró a Elena. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero esta vez no eran de tristeza. Eran de asombro puro. Y por primera vez desde que se conocieron, sus miradas se encontraron y compartieron una emoción genuina, la maravilla ante ese pequeño milagro. El momento se rompió cuando salieron de la consulta. Ricardo volvió a ponerse su máscara de indiferencia. Pero algo había cambiado. Ambos lo sabían. Ese pequeño y rítmico sonido había perforado la armadura de él y la primera grieta había aparecido. Unos días después, ocurrió algo que abrió aún más esa grieta. Ricardo había estado trabajando desde casa y entró en el pequeño estudio que le había asignado a Elena para hacerle una pregunta brusca. Pero se detuvo en el umbral. Elena estaba de espaldas a él, de pie. Frente a un gran lienzo. Y estaba hablando. Y este de aquí, mi pequeño, es tu papá, Javier, susurró. Él era luz. Pintaba la luz. Y quería enseñarte a encontrarla en todas partes. En el lienzo, estaba empezando a restaurar uno de los autorretratos de Javier. Lo estaba devolviendo a la vida. Ricardo se quedó allí, escuchando en secreto. Oyó a Elena contarle al bebé historias de su padre, de su risa, de sus sueños. No había amargura, solo un amor tan puro y profundo que lo dejó sin aliento. Vio el relicario que llevaba al cuello, uno que nunca se quitaba. Dentro, supo, estaría la foto de Javier. Y por primera vez en 10 años, Ricardo Montero no sintió furia ni celos. Sintió, nada. Un vacío. Vio la riqueza del amor que ella había compartido con ese hombre, un amor que había creado una vida. Y lo comparó con su propia existencia, llena de poder, de dinero, de venganza, pero vacía de cualquier conexión real. Y por un instante fugaz, se sintió pobre. El más pobre de los dos. Más tarde esa noche, él se acercó a ella en el salón. El relicario, dijo, su voz sorprendentemente suave. ¿Te lo quitas alguna vez? Elena se llevó una mano al cuello instintivamente. No. Nunca. ¿Lo extrañas? Cada segundo. La simplicidad de su respuesta lo desarmó. No hubo drama, ni autocompasión. Solo una verdad tranquila y devastadora. Mi padre, empezó a decir él, y luego se detuvo, como si le sorprendiera haberlo mencionado. A veces, todavía hablo con él en mi cabeza. Es estúpido. No lo es, dijo ella, mirándolo. Es lo que hacemos cuando amamos a alguien. Los mantenemos vivos aquí, dijo, tocándose el corazón. Fue la primera conversación real que tuvieron. No hablaron durante mucho tiempo, pero esa noche, por primera vez, no eran un carcelero y una prisionera. Eran solo dos personas, sentadas en una habitación silenciosa, cada una llevando el peso de su propio duelo. Y se dieron cuenta, con un sobresalto, de que quizás tenían más en común de lo que jamás habrían imaginado. El progreso era lento, casi imperceptible, pero la dinámica entre ellos comenzó a cambiar. Era como el lento derretimiento de un glaciar. La frialdad de Ricardo comenzó a ser reemplazada por una especie de torpe y gruñona preocupación. Empezó a dejar su trabajo antes, asegurándose de que ella hubiera cenado.
Le traía libros sobre el embarazo, dejándolos en su mesita de noche sin decir una palabra. Elena, a su vez, empezó a dejar la puerta de su estudio abierta. A veces, él se paraba en el umbral y la observaba trabajar en silencio. Ella le hablaba del proceso de restauración, de la química de los pigmentos, de la historia oculta bajo las capas de barniz viejo. Y él la escuchaba, fascinado por la pasión y el conocimiento que la animaban. La primera vez que el bebé se movió, estaban discutiendo. Era una discusión estúpida, sobre el color de las paredes de la futura habitación del bebé. Él quería un azul pálido, sereno y masculino. Ella quería un amarillo cálido, alegre y neutral. Es ridículo, Elena, un niño no puede crecer rodeado de un amarillo tan chillón. Es el color del sol, Ricardo, no el de un canario radioactivo. Y además, aún no sabemos si es un niño. En medio de la discusión, ella se detuvo en seco, con una expresión de puro asombro en su rostro. Se llevó las manos al vientre. ¿Qué pasa?, preguntó él, alarmado al instante. Se ha movido. Sin pensarlo, sin planearlo, ella le cogió la mano y la puso sobre su abdomen, que ya empezaba a mostrar una pequeña curva. ¡Ay! Siéntelo. Él se quedó paralizado. Su mano grande y fuerte estaba sobre ella, una calidez inesperada extendiéndose desde su palma. Sintió el leve temblor de la vida debajo, un aleteo, un golpecito. Fue la sensación más extraña y abrumadora que jamás había experimentado. Levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de ella. Y en ese momento, las paredes, las discusiones sobre colores, el pasado, todo desapareció. Solo existían ellos tres, en una burbuja de pura maravilla. Él retiró la mano lentamente, pero la conexión ya estaba hecha, tangible y real. Esa misma noche, ella encontró una muestra de pintura en la puerta de su habitación. Era de un amarillo cálido y soleado. No había ninguna nota, pero no hacía falta. El glaciar se estaba derritiendo más rápido de lo que ninguno de los dos estaba preparado. Pero la primavera venía acompañada de nuevas tormentas. Una tarde, Elena recibió la visita de la hermana de Javier, Sofía. Era una joven de espíritu ardiente que siempre había desaprobado la diferencia de clase entre Javier y Elena y que ahora venía armada con una sospecha venenosa. Así que esta es tu nueva vida, dijo Sofía, mirando con desprecio el lujoso ático. No ha pasado ni un mes desde que enterramos a mi hermano, y ya te has consolado con un millonario. Sofía, por favor, no es lo que parece. Oh, lo sé exactamente. Estaba Montero, en tu vida antes de que Javier muriera. ¿Es posible que la noticia del bebé fuera lo que empujó a mi hermano a conducir tan deprisa esa noche? La acusación era tan monstruosa, tan infundada, que dejó a Elena sin aliento. Justo en ese momento, Ricardo entró en el salón. Vio el rostro pálido de Elena, la hostilidad de la otra mujer. ¿Hay algún problema aquí? Ninguno, dijo Sofía con una sonrisa sarcástica. Solo estaba felicitando a la feliz pareja. Y al futuro bebé Montero. Aunque me pregunto si el niño se parecerá a su padre. Y con esa última puñalada envenenada, se fue. El veneno, sin embargo, se quedó en la habitación. Ricardo miró a Elena. La vieja desconfianza, el cinismo que era su estado natural, luchó por resurgir. ¿Y si era verdad? ¿Y si ella le había mentido desde el principio? Ricardo, empezó ella, su voz temblando. No. No digas nada, la interrumpió él, su voz era un témpano de hielo. La grieta que había empezado a cerrarse se abrió de nuevo, más grande y más profunda que antes. Se dio la vuelta y se encerró en su despacho. Elena se quedó sola en medio del vasto salón, dándose cuenta de que construir la confianza era un trabajo de restauración tan delicado y paciente como el de sus lienzos. Y el más mínimo toque de veneno podía arruinarlo todo. El veneno de la duda inyectado por Sofía se extendió por las venas de Ricardo, enfriando el tímido calor que había comenzado a sentir. Se sumergió de nuevo en el trabajo, erigiendo sus antiguos muros de indiferencia, pero esta vez eran más frágiles, menos convincentes. En lugar de una fría certeza,
ahora había una pregunta torturadora en su mente: ¿quién era realmente Elena de la Riva? Pasó noches en vela, alternando entre la furia por haber sido potencialmente engañado y una extraña y no deseada punzada de dolor ante la idea de que la conexión que había sentido fuera falsa. Una noche, incapaz de dormir, se dirigió a la biblioteca del ático en busca de un libro. Encontró a Elena allí, acurrucada en un sillón bajo una lámpara de lectura, profundamente dormida, con un pesado libro de historia del arte sobre su regazo. La luz suave acentuaba la curva de su cuello, las largas pestañas que rozaban sus mejillas. Parecía tan pacífica, tan inocente, que la duda en su corazón se sintió como una blasfemia. Se acercó y, con cuidado, le quitó el libro. Debajo, había un cuaderno de bocetos. La curiosidad pudo más que él. Lo abrió. Las páginas estaban llenas de dibujos a lápiz, bocetos de detalles de los cuadros que restauraba, estudios de manos, de telas. Y entonces, pasó una página y se quedó sin aliento. Era un retrato de él. Estaba sentado en su escritorio, concentrado, con el ceño ligeramente fruncido. Ella lo había capturado. Perfectamente, la arrogancia, la intensidad, pero también una vulnerabilidad en sus ojos que él nunca habría admitido poseer. Bajo el boceto, en su letra elegante, había una sola palabra: laberinto. Siguió pasando las páginas. Había más de él. Él riendo de algo que Ana le había dicho, con una sonrisa que apenas recordaba haber hecho. Él de pie frente a la ventana, observando la ciudad. Cada dibujo era un estudio, un intento de entenderlo, de encontrar una salida a ese laberinto. Y entonces llegó a la última página. Era un boceto de un hombre que nunca había visto, pero que reconoció al instante por las fotos que ella guardaba. Javier. Estaba sonriendo, su rostro lleno de luz y amor. Debajo, ponía, el faro. Ricardo cerró el cuaderno, con el corazón latiendo con una emoción confusa. Laberinto y faro. Un enigma y un puerto seguro. Ella no era una manipuladora. Era una mujer atrapada entre un pasado que la anclaba y un presente que no podía descifrar. La estaba juzgando con la misma dureza con la que se juzgaba a sí mismo. A la mañana siguiente, contrató al mejor investigador privado de la ciudad. Quiero que investigue el accidente de Javier Almeida, le dijo. Quiero saber cada detalle. Dónde estaba, con quién había hablado, los informes de la autopsia. Todo. No era por sospecha. Era para purgar la última gota de veneno de su sistema. Mientras la investigación avanzaba, un nuevo factor entró en sus vidas: la familia de Ricardo. Su tía abuela, matriarca de los Montero y accionista principal de la empresa, anunció su visita. Matilde Montero era una mujer formidable, con un ingenio tan afilado como sus joyas de diamantes. Desaprobaba a Ricardo por su frialdad, pero admiraba su visión para los negocios. El anuncio de su repentino matrimonio y embarazo la había dejado estupefacta y venía a inspeccionar a la nueva adquisición de la familia. Así que esta es la niña que finalmente ha derretido el iceberg, dijo Matilde al conocer a Elena, mirándola de arriba abajo con ojos que no se perdían nada. Elena se preparó para el desprecio, pero Matilde la sorprendió. Pasó el día haciéndole preguntas incisivas, no sobre su familia o su dinero, sino sobre arte, sobre literatura, sobre sus pasiones. Por la noche, mientras Ricardo estaba en una llamada de trabajo, Matilde se sentó con Elena en el balcón. Mi sobrino es un idiota, dijo, sin rodeos. Un genio para los negocios, pero un completo analfabeto emocional. Heredó el cerebro de su abuelo, pero la terquedad de un burro. Lleva el fantasma de su padre sobre sus hombros y cree que la única forma de honrarlo es siendo miserable. No dejes que te arrastre a su miseria, niña. Matilde miró el vientre de Elena. Ese bebé que llevas puede ser su única oportunidad de redención. No tengas miedo de luchar por tu felicidad aquí. A veces, los Montero necesitamos que nos griten un poco para que entremos en razón. La visita de Matilde fue un soplo de aire fresco, dándole a Elena un aliado inesperado y una nueva perspectiva sobre el hombre con el que estaba casada. La relación de Ricardo con Matilde también comenzó a cambiar.
Ella le habló de su padre de una manera que él nunca había considerado, no como una víctima, sino como un hombre que también había cometido errores, cegado por su optimismo. La narrativa en blanco y negro de su venganza comenzó a llenarse de matices de gris. La investigación sobre el accidente de Javier concluyó. Los hallazgos fueron claros y devastadores. Javier había estado celebrando la venta de su primera gran pintura. Había bebido demasiado. El informe toxicológico era inequívoco. Fue un trágico y estúpido accidente, causado por un exceso de alegría, no de desesperación. Y lo más importante, las últimas llamadas de su teléfono habían sido a Elena, mensajes de voz llenos de amor y planes para el futuro. No había habido ninguna pelea, ninguna discusión. La teoría de Sofía quedó pulverizada. Ricardo se sintió abrumado por una ola de vergüenza. Había dudado de ella. Había permitido que el veneno entrara en su mente. Esa noche, entró en el estudio de Elena. Ella estaba limpiando unos pinceles. Él le tendió la carpeta con el informe del investigador. Pensé que debía saberlo. La verdad. Ella leyó los documentos, sus ojos llenándose de lágrimas, un nuevo tipo de duelo, esta vez por la inutilidad de todo. Así que, todo fue por nada. Lo siento, Elena, dijo él, su voz era un murmullo bajo. Por haber dudado de ti. Por todo. Ella asintió, sin poder hablar. Él dio un paso más cerca. Él te amaba. Mucho. No merecías que nadie ensuciara eso. Extendió la mano, no para tocarla, sino para coger uno de los pinceles de su mano. Lo examinó, como si contuviera los secretos del universo. Tú eres una restauradora de arte, dijo en voz baja, casi para sí mismo. Devuelves la vida a las cosas rotas. Lo miró. ¿Y qué eres tú? Él sonrió, una sonrisa triste y torcida. Yo, soy el que las rompe. Se quedaron en silencio, el abismo entre ellos lleno de una nueva comprensión y un dolor compartido. La guerra había terminado, pero la paz aún parecía un país lejano. A medida que el embarazo de Elena avanzaba, su vientre se redondeaba, un testimonio visible y constante de la nueva realidad de sus vidas. Ricardo, liberado del veneno de la duda, se encontró observándola con una fascinación que lo desconcertaba. Se maravillaba de la forma en que su cuerpo cambiaba, de la serenidad que a menudo la rodeaba mientras hablaba con el bebé que crecía dentro de ella. Su preocupación por ella se volvió menos torpe, más natural. Un día, llegó a casa y la encontró tratando de alcanzar un libro en el estante más alto de la biblioteca. Antes de que pudiera detenerse, estaba detrás de ella, su pecho rozando su espalda mientras cogía el libro para ella. Ten cuidado, le dijo, su voz más ronca de lo que pretendía. El aroma de su pelo, una mezcla de lavanda y pintura al óleo, lo envolvió. Ella se giró en el pequeño espacio entre él y la estantería, sus cuerpos casi tocándose. Gracias, susurró ella, levantando la vista hacia él. Y por un largo momento, el tiempo se detuvo. Todo lo que existía eran sus ojos color avellana y el suave latido de su propio corazón. Pero justo cuando la paz parecía posible, el pasado volvió a llamar a su puerta en la forma de Mónica Roldán, la ex prometida de Ricardo. Mónica era todo lo que Elena no era, una mujer de negocios tan fría y calculadora como él, con una belleza afilada y una ambición sin límites. Habían tenido una relación de poder, no de amor, y ella nunca le había perdonado que rompiera el compromiso. Al enterarse de su repentino matrimonio, Mónica vio la oportunidad de sembrar el caos. Apareció en una gala benéfica a la que Ricardo y Elena asistían. Se acercó a su mesa, deslumbrante en un vestido rojo. Ricardo, querido. Ha pasado tanto tiempo. Y esta debe ser la afortunada esposa. Su mirada recorrió a una Elena visiblemente embarazada con un desprecio apenas velado. Felicidades. Nunca te imaginé como un hombre de familia. Siempre parecías más interesado en las cifras de un balance que en los pañales. Más tarde, acorraló a Elena cerca de los aseos. Un consejo, cariño, le dijo con una sonrisa venenosa. No te acomodes demasiado. Ricardo no sabe amar. Solo sabe poseer.
Y se cansa de sus posesiones muy rápidamente. Yo fui su posesión más preciada durante 2 años. Mírate. Eres una solución temporal a un problema que no conocemos. Una vez que este bebé nazca y haya cumplido su propósito, te desechará como a una servilleta usada. Elena intentó mantenerse firme. Usted no sabe nada de nuestra relación. Oh, sí lo sé. Sé que él. Poderoso Ricardo Montero, que planea cada movimiento con meses de antelación, de repente se casa con la hija desconocida de un don nadie. Créeme, hay una razón. Y esa razón no tiene nada que ver contigo ni con el amor. Las palabras de Mónica fueron como pequeñas astillas de hielo clavándose en el corazón de Elena, reavivando sus peores miedos. ¿Y si era verdad? ¿Y si, a pesar de los pequeños avances, ella seguía siendo solo una pieza en su juego? Llevó esa nueva ansiedad de vuelta al ático. Ricardo notó su silencio, su retraimiento. ¿Qué te dijo Mónica?, preguntó, su voz era una demanda. Nada. Solo, se puso al día. Mírame, Elena. Sé cuando mientes. ¿Qué te dijo? Ella finalmente se derrumbó. Dijo que solo soy una posesión para ti. Que me desecharás una vez que nazca el bebé. Él la miró, su mandíbula se apretó con una furia helada. Escúchame, dijo, tomándola suavemente por los hombros, obligándola a mirarlo. Mónica pertenece a un pasado que ya no existe. Una vida que ya no quiero. Hizo una pausa, buscando las palabras. Cuando me casé contigo, eras parte de un plan. Un objeto. Sí. Era un miserable y lo hice. Sus ojos grises se llenaron de una sinceridad abrumadora. Pero ya no eres eso. No sé qué eres, Elena. Me confundes, me frustras, me asustas. Pero no eres desechable. Ni tú. Ni este bebé. Y entonces, hizo algo que nunca había hecho antes. Se inclinó y besó suavemente su frente, un gesto de una ternura tan profunda y protectora que silenció todos los venenos y todas las dudas. A medida que se acercaba la fecha del parto, una calma extraña y doméstica se instaló en el ático. Pasaban las noches juntos, no en habitaciones separadas, sino en el salón, leyendo o simplemente escuchando música. Descubrieron que compartían un amor por las viejas películas en blanco y negro. Una noche, mientras veían Casablanca, él le tomó la mano. No dijeron nada, pero sus dedos entrelazados hablaron por ellos. El parto comenzó en mitad de la noche, de forma repentina y violenta. Las contracciones de Elena eran fuertes y rápidas. Fue Ricardo quien la llevó en brazos hasta el coche, quien condujo a través de la ciudad dormida rompiendo todos los límites de velocidad, quien gritó a las enfermeras para que la atendieran. En el hospital, ella lo agarró de la mano, con los ojos llenos de miedo. No me dejes. No voy a ninguna parte, prometió él, su voz era una roca. Y cumplió su promesa. Estuvo a su lado durante cada contracción, limpiando el sudor de su frente, susurrándole palabras de aliento, siendo la calma que ella necesitaba. Y cuando finalmente, después de horas de dolor y esfuerzo, el sonido del llanto de un bebé llenó la sala de partos, Ricardo sintió que su propio corazón, cerrado durante tanto tiempo, se rompía y se reconstruía de nuevo. Más grande y más fuerte que antes. La enfermera le entregó el pequeño bulto envuelto en una manta. Felicidades. Es un niño sano. Ricardo miró al pequeño rostro arrugado, a los pequeños puños agitándose. Y se sintió abrumado por una ola de amor tan feroz, tan primitiva, que casi se tambaleó. Miró a Elena, que lo observaba con ojos exhaustos pero radiantes. Lentamente, se acercó y le puso el bebé en los brazos. Y luego, delante de las enfermeras y los médicos, se inclinó y besó a Elena en los labios, un beso lleno de gratitud, de asombro y de un amor que finalmente había encontrado su nombre. Cuando volvieron al ático, ya no era una jaula. Era un hogar. Un hogar lleno de los sonidos extraños y maravillosos de un recién nacido. Pasaron las primeras semanas en una burbuja de agotamiento y felicidad. Descubrieron que eran un equipo sorprendentemente bueno.
Él se encargaba de los biberones de las 3 de la mañana para que ella pudiera dormir. Ella le enseñó a cambiar un pañal sin entrar en pánico. Se encontraron riendo de las cosas más tontas, unidos por la abrumadora tarea de mantener viva a esa pequeña y exigente criatura. Una noche, Ricardo observaba a Elena mecer al bebé, cantándole la misma canción de cuna que le había oído cantar en su estudio meses atrás. La luz de la lámpara creaba un halo a su alrededor. Ella, su esposa. Y el bebé, el hijo de Javier. Y sin embargo, sentía que ambos le pertenecían, que siempre le habían pertenecido. Decidieron llamarlo Javier. Fue idea de Ricardo. Es su derecho, dijo. Y quiero que crezca conociendo la historia de su padre. Del hombre bueno que le dio la vida. El gesto fue el regalo final, la paz que Elena necesitaba para sanar por completo. La vieja herida de Ricardo, su venganza, ya no era más que una cicatriz lejana, el recuerdo de un hombre que ya no era. Había pasado 10 años planeando cómo destruir a una familia, solo para descubrir que su verdadero destino era construir una propia. Una tarde, unos meses después, estaban sentados en el suelo de la habitación del bebé, observando a Javier dormir en su cuna. Elena apoyó la cabeza en el hombro de Ricardo. Me preguntaba, ¿qué pasará ahora? Nuestro contrato era por 1 año. Ricardo la rodeó con su brazo. El contrato se canceló hace mucho tiempo. La noche en que escuché por primera vez el latido de su corazón. La miró, sus ojos llenos de una seriedad absoluta. Quiero renegociar los términos. Quiero un contrato nuevo. Uno que dure para siempre. Uno que incluya más de estos, dijo, señalando a la cuna. Muchos más. Pero esta vez, que se parezcan a su madre. Elena lo miró, su corazón tan lleno que creía que iba a estallar. Acepto los términos, señor Montero. Llámame Ricardo, susurró él, antes de besarla, sellando su nuevo contrato no con tinta, sino con una promesa. Y tal vez, unos años después, los retratos en su casa incluirían una niña, tal vez 2, completando la nueva familia que el destino les impuso y que si te gustó, te suscribes al canal.